Yo nunca iba a ser profe porque no quería hacérselo pasar a los niños tan mal como me lo hacían pasar a mí los profes. Tienen problemas para coger un autobús, por ejemplo, para planificar su día a día, para manejarse con los euros, para entender un reloj. No le entraba y ella jajaja, y venga a tirar. Y al final, pues no se lo pudo poner y me lo tuve que poner yo. Espera, que te ayudo, que tú no vas a ser capaz. La mente lo que hace siempre que cuando detecta algo que no es normal, siempre lo que hace es como evitarlo. La primera vez que mis padres me dejaron salir, con 17 años, la primera discoteca que pisé. Y ahí conocí al que hoy es mi marido. Voy a dar una fiesta porque es mi cumpleaños, pero es mejor que no vengas porque no te lo vas a pasar bien mucho. Tenemos que hacer un trabajo muy importante con nosotros mismos para liberarnos de esa lástima y de ese instinto de sobreprotección. Ser o no ser. Ser o no ser. Ser o no ser. Ser a no ser. Hola, este es el podcast Ser o no ser, un podcast de adolescentes y para adolescentes. Bueno, también de adultos, ¿ok? Por supuesto, hoy tenemos como invitada a una persona que decidió ser solidaria y con un buen corazón. Rocío trabaja día a día con adolescentes especiales. Hoy hablaremos de la escuela, del crecer, del pasado, de estar al lado de quienes son un poco diferentes a ti. Siento que esta es una charla muy importante y que deberíamos tomar. Hola, Rocío. Hola, ¿qué tal, chicos? Yo bien. Pues yo encantada de estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme. A ti por venir. Yo tengo una pregunta que es, ¿cómo se llama especialmente lo que haces y dónde se estudia? Vale, pues mira, yo ahora mismo estoy ejerciendo como profesora. Soy una profesora de educación especial, como las profes de apoyo que podéis tener en el instituto, ¿no? Pero yo lo que estudié, aparte de magisterio, de lo que sería ahora el grado de primaria, es lo que antes era la carrera de psicopedagogía, que ahora es un máster. Y lo que intentaba era especializarnos en dar el apoyo necesario a las dificultades del aprendizaje, ¿vale? Y eso engloba todo, desde el TDAH y todo lo que eso pues implica, todas las dificultades que puede implicar, pasando por la dislexia, por el autismo, por los trastornos de conducta. Muchos dicen que muchos llegan a esta profesión por alguna historia pasada. No sé si es adecuado preguntar, pero en tu caso, ¿cómo fue? Pues no, en mi caso no tiene nada que ver ni con algo que me haya pasado a mí, ni yo, por suerte, no he tenido ninguna dificultad para aprender. Siempre me ha gustado muchísimo estudiar y sigo estudiando, me sigo formando. Y la verdad es que yo me acuerdo que de pequeña y de adolescente decía algo muy curioso, que era que yo nunca iba a ser profe porque no quería hacérselo pasar a los niños tan mal como me lo hacían pasar a mí los profes. Me acuerdo perfectamente de eso. Y al final, de rebote en rebote, pues acabé aquí y me encanta muchísimo lo que hago. ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida que te diste cuenta que todos los adolescentes no son iguales? ¿Y cómo fue? Pues la primera vez que me di cuenta fue siendo yo adolescente. Yo era muy diferente a todos mis compañeros y compañeras. Me costó mucho, primero, intentar encajar y años después darme cuenta de que no tenía que encajar, de que soy como soy y de que todos somos diferentes. En nuestras clases tenemos alumnos con cualidades diferentes y a veces no los entendemos y no queremos decir algo inapropiado. ¿Qué nos recomiendas en esos casos? Pues mirad, algo que parece muy absurdo, pero que es muy importante. Primero, observar y luego escuchar. Vale, a veces las personas que tengan discapacidad o no, a veces las personas no se sienten escuchadas, no se sienten observadas. Y si no prestamos atención a los detalles y a quién tenemos al lado, es muy difícil que podamos entenderlos. ¿Y cómo es un día normal de trabajo para ti? Pues yo empiezo a las 9 de la mañana y mis alumnos van llegando, como llegan en transporte, pues sobre las 10 ya están todos en el centro. Tenemos muy poquitos alumnos, somos 2 profes para 8 alumnos de momento. Pero como tienen bastantes dificultades, pues es necesario, ¿no?, que haya una persona pues para tan poquitos. Y comenzamos lo primero haciendo una asamblea.
Es decir, charlamos todos un ratito, nos cuentan pues lo que ha pasado el día anterior, o si es lunes, pues el fin de semana, o alguna inquietud, o aprovechamos para trabajar algún conflicto que haya podido pasar el día anterior o la semana anterior. Y luego pues empezamos con la programación que tengamos para ese día. En nuestro centro no seguimos un currículum, como podéis seguir vosotros. No tenemos clase de lengua castellana como tal, o de ciencias sociales, o de química, o de biología. Lo que hacemos al principio de curso es interesarnos por qué quieren nuestros alumnos, qué quieren hacer, qué les gusta, qué les apasiona, qué dedican su tiempo libre, qué les gustaría aprender, qué quieren trabajar, ¿vale? Y a través de esos intereses vamos haciendo pues la programación para todo el curso. Entonces, pues un día normal después de la asamblea pues podría ser los lunes, por ejemplo, pues tenemos el taller de afectivo sexual, que es algo que a los adolescentes pues les viene muy, muy bien, ¿vale? Trabajamos, pues eso, como su nombre indica, todos los aspectos afectivos, también la sexualidad, las diferentes opciones sexuales, un poquito de todo. Después tenemos un descanso a las 11:30 y seguimos trabajando otro ratito, pues por ejemplo podría ser con el manejo de los euros, o cualquier otro concepto manipulativo. Después comen a la 1, tienen el descanso y luego se van. Como veis, no es una jornada lectiva tan grande como la vuestra, porque las personas con las que trabajo no pueden estar tanto tiempo centrados en una misma tarea. ¿Y cuál es la edad promedia de los alumnos tuyos? Pues en nuestro centro pueden entrar desde los 15 años y a los 21 ya no podrían seguir. Lo que dijiste antes sobre de que hablabais sobre como conflictos del anterior día me suena mucho cuando nosotros estábamos, creo que en cuarto o tercero, no me acuerdo, pues siempre cada día se elegía un nuevo delegado y ese delegado tenía que apuntar las cosas malas que pasaban el día anterior. Nuestra clase era un poco desastrosa y había muchos puntos negativos. Me recuerda mucho eso. Sí, es como una especie de tutoría, digamos, de ese momento de compartir entre los compañeros, pero también con los tutores. También teníamos como un buzón que creo que los viernes lo abríamos y leíamos las cosas que ponían dentro. Que era cosas estilo para mejorar la clase o no sé, algunas veces ponían cosas tontas. Se lo usaban para bromear. Muy bien. Mirad, en nuestra clase, como tenemos tantísimas diferencias, ¿no?, entre unos y otros, pues el tema del buzón, por ejemplo, sí que es una idea que podríamos plantear que estaría muy bien, pero no podrían utilizarlo todos nuestros alumnos, porque no todos escriben, no todos leen. Entonces, pues intentamos hacerlo así, charlando, y los que no leen o no escriben tienen un apoyo con pictogramas, por ejemplo, ¿vale?, para que todos se puedan comunicar. En nuestro caso, el buzón no sería inclusivo para todos, por ejemplo, pero sería una buena opción. ¿Qué es lo más dificultoso que se te hace en tu trabajo? ¿Lidiar con un niño? ¿O algo? Mira, yo creo que lo peor, lo que llevamos peor los profes, es la frustración. Tolerar esa frustración cuando no llegas a conseguir lo que quieres, porque los profes empezamos el curso con mucho ánimo, con los objetivos consensuados con los alumnos o con las familias, porque si el alumno no puede expresarlo, pues con sus familias. Y cuando vas viendo que pasa el curso y no lo consigues, o que pasan cursos y no lo consigues, o que intentas trabajar con la familia y no te apoyan, eso es lo que más nos cuesta. Lidiar con nuestra propia frustración y entender pues, que no es algo personal, que lo hacemos lo mejor que podemos, pero que a veces las cosas no salen como queremos. ¿Y qué es lo más divertido de tu trabajo? Lo más divertido, los momentos espontáneos, yo creo. Cuando de repente esa persona que no ha hecho pues nunca contacto con uno de sus compañeros, pues de repente lo hace y lo hace de esa forma espontánea, graciosa, o en las fiestas también. No sé, la verdad es que nos reímos bastante en nuestra clase, ¿eh? Sí que tenemos muchos momentos divertidos. Intentamos pues quitarle un poco la seriedad de la clase, ¿no?, y que los alumnos confíen mucho en nosotros, en los profes, y la verdad es que sí que tenemos momentos muy guays en los que los alumnos bromean, no solamente el profesor. Sí, tenemos muchos ratitos divertidos. Hablando de ratos divertidos,
¿Cuál ha sido como el momento o más emotivo o divertido o que se pueda recalcar mucho que hayas Pues tenido mira, en tu trabajo? de este curso, por ejemplo, el momento más divertido, así que recuerdo, fue haciendo el traje de carnaval. Nuestro centro educativo no es un centro, digamos, aislado como el vuestro, está dentro de una asociación y tenemos centro educativo, centro ocupacional, donde tenemos varios talleres, y centro de día, donde están las personas mayores de la asociación, ¿no? Entonces, bueno, se propuso como proyecto global que el carnaval pues recreáramos los carnavales típicos, los disfraces típicos de Galicia. Entonces a cada unidad, pues le asignó un disfraz. Y el que nos tocó a nosotros, que era de Vilariño de Conso, algo así, de Ourense. También lo hicisteis vosotros, ¿no? ¿Os suena? Sí, me suena a mí. Bueno, pues era bastante complejo, lo hicimos con tiras de basura. No compramos casi nada, todo lo hicimos con materiales que pudimos encontrar, papeles, plásticos, nos llevó muchísimo tiempo. Y el momento más divertido fue que cuando ya estaba todo montado y la chica que se lo iba a poner, pues eso, se lo probó, se lo puso, y resulta que estaba tan bien hechito, tan cerradito, que no le entraba, y ella jajaja, y venga a tirar, y al final pues no se lo pudo poner y me lo tuve que poner yo. Me puse el cabezón aquel, nadie sabía que era yo, y al final, bueno, después por la risa y demás ya me fueron reconociendo. Y el más emotivo, que me preguntabas por los dos, la verdad es que nos ha pasado esta última tutoría que hemos tenido, porque tenemos una alumna pues con unas características X, ¿no? Y tiene por parte de una entidad un apoyo. Hay una asociación aparte que le da pues un apoyo para que podamos entendernos mejor con la familia y demás. Y esta persona de esa entidad nos dijo en esta última tutoría que eran tantos los avances que habían visto en esta alumna que pretendían el curso próximo hacerle un homenaje. Que se le hace también a alumnos con características similares porque promocionan de etapa, pues porque pasan de la ESO a bachiller, y bueno, eso en ella pues igual no es posible, ¿vale? Pero sí que quieren, pues, en ese acto donde se va a reconocer a los demás, que suba un momentito, que suba a su familia y agradecerles y reconocerles todo el esfuerzo y todo el apoyo que han hecho en estos 2 años que llevamos con ella para que pueda conseguir lo que alguien puede ver como pequeñas cosas, pero que para nosotros son grandes logros. ¿Crees que los adolescentes de hoy en día deberían aprender a relacionarse con los adolescentes con los que tú trabajas? ¿Y cómo? Creo que no debería ser una exigencia. Creo que deberíamos vernos todos como adolescentes y sin más, independientemente de las dificultades que podamos tener. Son chicos y chicas de la misma edad que vosotros, casi, que se expresan diferente, que comprenden diferente, a veces que caminan diferente, pero que en muchas cosas comparten también inquietudes como las vuestras y que están en el mismo camino de aprender cosas igual que vosotros. Una pregunta para romper un poco el hielo. Tú a los 13 años, ¿qué opinabas sobre la gente con discapacidad? Yo no tenía demasiado contacto con gente con discapacidad. En mi instituto, por ejemplo, jamás tuve... Bueno, en clase... No, en clase yo creo, no recuerdo que tuviera ningún compañero con discapacidad. Sí que había alguno en el centro que igual pues coincidíamos en el recreo. Y sí que es verdad que como no conocía, no sabía, no tenía contacto, sí que me daban un poco de rechazo. La verdad es que pues no compartía el recreo con ellos, no me acercaba a ellos. Claro, también puede ser esa sensación de como miedo. También. Claro, la mente lo que hace siempre que cuando detecta algo que no es normal, siempre lo que hace es como evitarlo. Evitarlo. Exacto. A todos nuestros invitados les preguntamos cómo eran ellos a los 13, 14 años. Uf. Cómo vestían. Descríbete un poco. Funky. Pues a los 13, 14 años yo recuerdo que tenía una estética así como más hip hopera, que se llevaba de aquella los pantalones anchos, las plataformas, los vaqueros con bolsillos, escuchábamos mucho hip hop, mucho rap. ¿Y cómo era? Pues era una adolescente un poco rebelde. Sí que era muy estudiosa,
Creo que el primer examen que suspendí fue en cuarto de la ESO, uno solo. Pero la verdad es que fui educada por unos padres un poco herméticos, ¿no? Yo no iba a fiestas de cumpleaños, no celebraba mi cumpleaños. Entonces sí que es cierto que fui como siempre retando y buscando escaparme de una vez por todas de todas esas normas, hasta que lo conseguí cuando pude irme a la universidad. Pero sí, fui un poco rebelde, di un poco de guerra, sí. ¿Cómo te defines tú como adolescente? Pues lo que os decía antes, yo al principio quería encajar como cualquier adolescente, entonces intentaba imitar el comportamiento de las personas que tenía a mi alrededor. Con respecto a mis padres, pues retaba toda norma que me pusieran. Yo creía tener la razón, creía saber más, creía que había opciones mejores a las que ellos me proponían. Y bueno, pues eso, intentando saltarme así de vez en cuando alguna norma, no demasiado, porque a mí me gustaba estudiar, era buena en los estudios, tenía proyección de hacer alguna carrera, de hacer algo, pues eso, interesante, pero intentando mantener ahí el equilibrio. Ahora llegamos a nuestra sección favorita, el juego La baraja de la suerte. Yo tengo aquí unas tarjetitas y tú vas a tener que elegir 2, y hay algunas preguntas normales y otras un poquito más incómodas. Vale. Tenemos muchas preguntas, algunas incómodas, otras más cómodas. Vale. También sobre el amor, los celos. Vale. ¿Tengo que escoger? Elige 2 cartas. Estas 2. Estas las quedo yo. La primera es, si en la escuela aprendemos todo lo importante, ¿por qué en la adultez olvidamos la mitad? Qué coincidencia. Pues yo creo que igual, porque lo que aprendemos en la escuela no era realmente tan importante, o no era lo importante al final para esa persona. ¿Cuándo te enamoraste por primera vez? ¿Cómo fue? Pues a los 17 años, y fue, curiosamente, la primera vez que mis padres me dejaron salir, con 17 años, la primera discoteca que pisé. Y ahí conocí al que hoy es mi marido. Y desde aquella... Caray. Sí. Amor a primera fiesta. A la primera fiesta, tal cual. Una preguntita. ¿Tus estudiantes también se enamoran, se enojan? ¿Son muy estudiantes? Mis estudiantes son muy adolescentes en ese aspecto y se enamoran y se desenamoran en el mismo día varias veces. Eso es una cosa que nos trae locos. Locos. Les cuesta muchísimo gestionar estos temas de... No del amor, sino de las relaciones, de cómo debe ser una relación, de cuánto debe durar, de con quién debo estar, de si si mi familia lo va a aprobar o no lo va a aprobar, de cómo lo van a ver los demás. Y si alguien me dice que debo dejarlo por X motivos, ¿lo dejo, no lo dejo? Tiene un caos, un cacao mental. También puede ser como de que, estilo, tú te imaginas que es de tal forma una persona, pero realmente es de otra. Idealizas, ¿no? Sí. Puede ser. ¿Crees que los adolescentes hoy en día entienden a sus compañeros con discapacidad? No, yo creo que es lo que os decía antes. Por miedo, por desconocimiento, por lo que sea, creo que no les observamos lo suficiente, no les escuchamos lo suficiente y por eso no podemos entenderlos. Opino lo mismo. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con los adolescentes comunes para que como que se entiendan mejor o que sepan cómo actuar con los alumnos con discapacidades? ¿O hacerlos sentirle parte del grupo? ¿Vosotros qué opináis? Pues yo creo que socializarse más con ellos, tipo hablarles más, como si fueran uno más. Y para que se adapten al grupo, no sé, igual hablar con ellos, claro, lo que te decía, es que se sientan como uno más. Es que son uno más, ¿no? Cualquier compañero tenga la característica que tenga, es uno más. Tendríamos que preguntarnos quizás por qué
al notar esa dificultad, les apartamos o nos alejamos o les excluimos. Quizás más que buscar esas estrategias, igual pensar en por qué me alejo, por qué tengo miedo, qué necesito. Igual necesito buscar información, necesito preguntarle a la profesora o al profesor qué le pasa, cómo puedo incluirlo en los juegos o en las actividades del aula. Muchos no preguntan simplemente por el miedo de hacer daño. O por el miedo al ridículo, también. O por el que dirán mis compañeros si me junto con esta persona o con la otra. Pues la situación que me recordaba era en Rumanía había como un niño que no sabía leer ni hablar. También llevaba como los típicos cascos de estos como para no escuchar nada. Y para comunicarnos con él lo que hacíamos era como dar un juego de bolitas y estilo... ¿cómo te lo explico? Como que en ese juego de bolitas puedes hacer como dibujitos. Pues nos comunicábamos con él con eso. ¿Y cómo te sentías tú ante la presencia de ese compañero? Yo la verdad no es que sintiera mucho, yo lo tomaba por algo normal. A mí me gustaba bastante hacer esos jueguitos. Sobre todo por el hecho de que estilo a veces hacíamos bromas o no sé, algo así. ¿Y tú crees que la gente malinterpreta más sobre las personas con discapacidad? ¿Quieres preguntar si quizás prejuzgan, si dan por hecho cosas que al final... Más que a los adolescentes sin capacidad. Yo creo que sí. Mira, algunos de los prejuicios que más notamos, pues es lo típico de pensar que son pobrecitos, pobrecitas, que no van a ser capaces de llegar a esto o a lo otro. También solemos tener el prejuicio de que la gente con discapacidad es gente buena. Hay gente buena, hay gente menos buena, gente que gestiona mejor y gente que gestiona peor, igual que los que no tenemos discapacidad reconocida, por lo menos. Sí que creo que hay muchos prejuicios. Creo que estamos repitiendo constantemente el discurso de que vamos hacia la inclusión, de que queremos inclusión, pero al final lo que hacemos es seguir segregando. De hecho, los centros como el mío, en un mundo inclusivo, no deberían tener cabida. Es un centro al que solamente pueden acceder personas con discapacidad, con unas determinadas características. Entonces sigue habiendo muchísimos prejuicios. Tenemos un juego llamado ChatGPT Dice, donde vamos a preguntar sobre profesiones o fenómenos. Lo que vamos a preguntar exactamente va a ser las opiniones más comunes sobre niños con discapacidades. Ajá. Vale. ¿Te atreves a opinar? Me atrevo a opinar, venga. Empecemos. La primera es, las personas con discapacidad son percibidas como vulnerables y necesitadas de ayuda. Sí, lo que os decía antes, se consideran pues pobrecitos, que no pueden, que necesitan toda nuestra ayuda, y sí que es verdad que pueden necesitar un apoyo, como cualquiera de nosotros puede necesitar agarrarse a algo para subir una escalera. Es un apoyo más, pero no en todo, no tiene por qué necesitarlo en todo. Claro, a veces como que traemos como esa necesidad de proteger sí. A veces incluso le impedimos hacer cosas. Exacto, y a mí como profe me pasa mucho, me tengo que decir no. La segunda es, la discapacidad es un estigma provocado... La discapacidad es un estigma y provoca exclusión social. Sí. ¿Nos puedes contar algún caso sobre eso que haya habido en tu cole? A mí lo que me viene a la mente al escucharte leer eso es el sentimiento, la percepción que tienen muchas familias con respecto a sus hijos con discapacidad, que seguramente ellos con la mejor de las intenciones, pero hacen una cosa y dicen otra, es decir, quieren caminar hacia la inclusión, se meten en colectivos para promover esa inclusión, pero al final perciben, entienden que su hijo o su hija con esa discapacidad
no tienen las cualidades necesarias como para insertarse ni en el mundo laboral, ni en la vida social, y al final, pues ellos quieren caminar hacia la inclusión, pero yo creo que no son capaces, porque ese instinto protector pues te hace como dar ese paso atrás y decir, están mejor aquí, protegidos, pero no les dejo salir al mundo. A veces hay una sobreprotección y lástima que puede limitar la libertad de las personas con discapacidad. Eso es muy real, tanto que a los profesores nos pasa mucho. Tenemos que hacer un trabajo muy importante con nosotros mismos para liberarnos de esa lástima y de ese instinto de sobreprotección, por lo que os decía antes, porque si nosotros también actuamos de esa manera, estamos yéndonos hacia ese camino de retraer y de apartarlos, y lo que tenemos que hacer es empujarlos hasta donde quieran llegar, pero ayudarles a salir hacia el mundo en el que estamos. En nuestro país y en Europa apoyamos la tolerancia y la discapacidad más que en el resto del mundo. Y es más fácil que alguien con discapacidad consiga un trabajo. ¿Tú qué crees? ¿Que debería ser igual en el resto del mundo? Yo creo que viéndolo desde dentro como lo veo, no les resulta tan sencillo encontrar un trabajo. Nada sencillo. Sí que es verdad que pues habrá más ayudas económicas, sí que es verdad que pues hay oposiciones, listas de empleo público pues más adaptadas, con más plazas para personas con discapacidad, pero aún así se nos siguen quedando muchas personas fuera. ¿Has oído el dicho de la discapacidad es un reto, no una condena? Eso dice que con adaptación, ayuda y tecnología una persona discapacitada puede llegar a como correr el camino normal de una persona. Y yo a todo eso que has dicho añadiría confianza, porque si esa persona no tiene confianza en sí misma, va a estar un poquito lejos de conseguirlo. Tenemos que ayudarles a que se vean capaces, porque lo son, pero también a entender que igual no son capaces de hacer las mismas cosas que los demás, porque no tienen que ser capaces, no vamos a hacer todos lo mismo, no vamos a estudiar todos lo mismo, ni a trabajar de lo mismo, pues a buscar sus puntos fuertes, sus potencialidades y a desarrollarlos, ya que confíen en que los tienen y en que son capaces. Hablando de trabajar, ¿qué les enseñas a tus estudiantes? Pues como os decía antes, intentamos que aprendan cosas que les sirvan para el día a día. Muchos de ellos tienen problemas para coger un autobús, por ejemplo, para planificar su día a día, para manejarse con los euros, para entender un reloj, para mantener una conversación, una relación incluso de amistad o de pareja, y todo eso es necesario para tener una vida plena, ¿no? Para tener calidad de vida. Pues nos vamos enfocando un poco hacia ahí. Que tengan un ocio sano, un ocio pleno también. ¿Tus estudiantes tienen deberes? No como tal. Siempre les da, si ellos quieren, si tienen voluntad, siempre tienen como opciones para llevarse a casa. Pero más allá de lo que podéis pensar en deberes de pues, cuadernillos o cosas para hacer en papel. Sobre todo les ponemos tareas más de pensar, de reflexionar, de hablar con sus familias, de preguntar, de compartir. Van más por ahí los deberes que les ponemos. ¿Vuestro cole qué significa que un estudiante sea independiente? ¿Qué significa que sea independiente? ¿Independiente o autónomo? ¿Autónomo te refieres? También. También, vale. Pues un estudiante autónomo es aquel que es capaz de decirnos por dónde quiere llevar su proceso de aprendizaje. ¿Vale? Por ejemplo, un estudiante menos autónomo sería aquel que, como no tiene la capacidad de hablar, de expresarse, de contarnos qué le gusta, qué quiere hacer, pues somos nosotros los que marcamos un poco esa ruta y esos objetivos. ¿Cuál es el logro de tus estudiantes que te haya emocionado más? Poder resolver un conflicto o no llegar a resolverlo, pero gestionar las emociones que salen, que afloran en ese conflicto. Porque en los primeros momentos, pues ante una mirada, ante un rechazo, pues salen
comportamientos violentos a lo mejor o violencia verbal, pero cuando ves que el trabajo va dando sus frutos y que son capaces de estar un buen rato en la mesa compartiendo sus emociones, lo que les ha molestado, dando propuestas para resolver ese conflicto, aunque no se llegue a resolver, aunque se llegue al, bueno, pues no quiero saber nada o necesito un tiempo, pero ese poder gestionar lo que me está pasando y no huir, no insultar, no dar una patada, para nosotros es un gran logro. La de esta chica que os comentaba que la quieren homenajear porque ha conseguido, consideramos, ¿no?, que ha conseguido muchos logros, es una alumna que empezó pues teniendo comportamientos muy disruptivos, muy violentos, que agarraba piedras, no llegaba a tirárnoslas, pero nos amenazaba con ellas, nos daba patadas, salía del aula dando portazos, bueno, agredía verbalmente, a través de los móviles también. Y bueno, solamente llevó 2 cursos con nosotros, pero a través de mucho trabajo y mucho apoyo por parte de su familia y por esta entidad que os comentaba que también le da soporte, pues contándoos esto me venía ya a la mente, ¿no?, que ahora es capaz de desglosar ese conflicto que ha tenido, escuchar lo que ha hecho mal, aceptar lo que ha hecho mal, tolerar sus propias emociones y bueno, aceptar que se puede solucionar o que no, pero que no es necesario ni salir corriendo, ni dar un portazo, ni mucho menos agredir a nadie. ¿Y también trabajas con las familias? Sí, eso es muy importante. Hacemos tutorías trimestrales, por lo menos una, pero llamamos muchísimo por teléfono a las familias. Tenemos también una agenda en la que mandamos información. Bueno, tenemos una agenda en la que mandamos información siempre y cuando el alumno o la alumna no sea capaz de transmitirlo en casa. Si lo hace por su pie, pues perfecto. Pero siempre estamos demandando información y dándoles información a las familias, porque es vital. Solo con lo que hacemos en clase, 4 o 5 horas, bueno, es un apoyo, pero el contexto real es el que tienen en su casa. Entonces tenemos que trabajar en la misma línea. Si nosotros enseñamos por aquí y las familias por aquí, no vamos a conseguir nada. Hablando mucho con ellas, poniendo cosas en común y sobre todo, pues dejando muy claro que tenemos que ir en el mismo camino, que no podemos decir algo en el centro educativo que luego en casa les digan no, esto no, que tenemos que ir todos en la misma línea. ¿Con qué sueñan tus estudiantes? Sueñan con tener una pareja, con vivir en pareja, muchos de ellos. Los que pueden expresarlo, por lo menos, sueñan con... Incluso muchas se ven siendo madres, muchos se ven siendo padres, viviendo de forma independiente y teniendo su propia familia. Es lo que ven y es lo que les gustaría tener. ¿Y tú con qué sueñas para ellos? Sueño con que puedan hacer lo que quieran, con que no tengan barreras por parte de sus familias, con que no tengan barreras por parte de los profesionales con los que se encuentren y con que puedan tener una vida lo más plena y lo más autónoma posible. ¿Y para ti cuáles son tus sueños? Pues yo tengo 2 hijos y sueño con que sean personas que respetan, que podamos tener una vida tranquila, una vida en la que se pueda echar una mano a quien lo necesita y que sigamos todos juntos y poco más. ¿Y qué le cuentas a tus hijos sobre la gente con discapacidad? Pues cuando les hablo de mi trabajo, la verdad es que intento no poner demasiado el acento en la discapacidad que tienen mis alumnos. Les hablo, pues, de mis alumnos, pero no me centro pues en que si este no habla o camina tal o hace así o hace así. Les cuento lo más divertido del día, les cuento sus logros, les cuento lo que tengo planeado, las sorpresas y todo eso. Que los vean como alumnos, como que su madre es una profe que tiene un grupo de alumnos independientemente de sus características. Igualmente que cualquier otro profe no les diría a sus hijos, pues mira, hoy estuve trabajando con esta persona y es rubio y usa gafas y este no lo usa y este tiene una trenza. Son cosas que al final pues no son características de las personas y ya, pero no las definen. Tenemos otro juego para nuestros invitados que se llama Finge ser un adolescente.
Queremos que te metas en el cuerpo de un adolescente que acaba de llegar a su clase, un nuevo alumno con discapacidad. Tú nunca has tenido contacto con gente con discapacidad y no sabes qué hacer. Tú nos vas a decir frases malas, si se puede decir así, sobre los alumnos y nosotros te tenemos que intentar decirlas bien. Vale. Por ejemplo, tú dirías, imagínate, tú no eres como los demás y nosotros diríamos, me alegra que estés con nosotros, algo así. Vale, venga, me pongo en el papel. No quiero hacer ese trabajo contigo. Y si nos repartimos el trabajo, tú haces esta parte y yo esta. Vale. Voy a dar una fiesta porque es mi cumpleaños, pero es mejor que no vengas porque no te lo vas a pasar bien. Hoy es mi cumpleaños, ¿te interesaría venir? Para ir a la excursión de fin de curso hay que repartirse las habitaciones y buscar gente con la que dormir en las habitaciones. Ya no queda nadie, pero no quiero compartir contigo la habitación. Puedes venir conmigo si quieres. Esa tarea es muy fácil, ¿por qué no puedes hacerla? Qué bien se te dan las mates. Espera, que te ayudo, que tú no vas a ser capaz. ¿Quieres que te ayude? ¿Crees que no salió bien el juego? Creo que salió bien, sí. A mí se me dificultó un poco. Sí, pero yo creo que son situaciones reales, o no. ¿Vosotros qué opináis? ¿Se oyen tan descabelladas? ¿Se oye como algo que no pasa? Yo las veo como situaciones comunes, solo que en mi vida no pasa casi nunca. Pues qué suerte. Habría que preguntarle a alguna persona con discapacidad si ha escuchado alguna vez estas cosas. Yo creo que sí. Y le preguntamos a nuestros invitados, ¿ser o no ser? Así que, ¿ser o no ser psicopedagogo y por qué? Sí, ser psicopedagoga porque aprendes un montón, tanto para ayudar a los demás como también para ayudarte a ti misma. Y poder apoyar a personas que lo necesitan, para mí es algo muy reconfortante. Así que sí, ser psicopedagoga. Muchas gracias, Rocío. Creo que hemos hablado de un tema muy importante y hemos crecido un poco más y nos hemos vuelto más atentos. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por dejarme compartir este ratito con vosotros. Por favor, escriban en comentarios qué piensan de esta profesión. Den like y suscribirse. Chao. Chao. Ser o no ser. Ser o no ser. Ser o no ser. Ser a no ser.